Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Héroes Ocultos. El día de hoy estamos con una invitada muy especial, Sara Ramírez Rojas, psicóloga clínica. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos un poco más de ti, qué fue lo que te inspiró a elegir la carrera que elegiste, algún momento en específico en tu vida. Bueno, digamos que yo no empecé eligiendo esta carrera como de primera opción. Primero estaba estudiando medicina, básicamente empecé a estudiar medicina por el puntaje. Y a medida que avanzaba, sobre todo cuando llegué al hospital y escuchaba a los pacientes, me interesaba mucho más lo que ellos podían decir como a nivel de su estado emocional, de su experiencia, que de la enfermedad física en sí misma, ¿no? Entonces allí como que empecé a enamorarme un poco de ese tema asistencial, del tema clínico, y vi una materia que se llamaba psiquiatría y ya, ahí quedé flechada, era como mi mundo, ¿no? Te quería preguntar, con respecto tus pacientes cuando llegan a ti, ¿qué es el tema que más abordan? Porque tengo entendido que en este momento en Risaralda, uno de los problemas que más se notan en la salud mental es el suicidio. En efecto, el tema del suicidio ha sido muy recurrente en la consulta, pues la conducta suicida, el riesgo suicida ha sido algo muy recurrente. Sin embargo, las personas llegamos por diferentes razones a una instancia como esta. Entonces, creo que si bien este es un motivo de consulta frecuente, los agravantes o las situaciones que nos llevan a eso son más frecuentes todavía, ¿no? Como es el caso de crisis como vitales, crisis de la vida por transiciones muy bruscas, como es el caso de ruptura en los vínculos, tanto familiares, amorosos, sociales, laborales, o un poco como la desprotección que genera el quedar sin trabajo, cambiarse de una ciudad o migrar. Digamos que muchas de esas situaciones son las que se presentan, y si bien podemos hablar de sintomatologías como depresivas, ansiosas y demás, creo que es más importante como nombrar las causas, ¿no? ¿Qué caso, ya sea referente a este mismo, ligando con la pregunta anterior o en otras partes, fue el que más te ha marcado en tu carrera? Bueno, digamos que en el momento en el que me decidí ser psicóloga clínica fue en la práctica, que yo estoy en la Universidad Católica de Pereira, y allá en el centro de atención psicológica llegaban muchos casos. Una vez llegó un caso de un chico muy pequeño, 5 años, con unas conductas que eran bastante antisociales, ¿no? Muy disruptivas, incluso en consulta, y recuerdo que era bastante creativo para eso. Entonces era como, mira, te voy a poner un sticker de gato en tu cara y unos perros te van a seguir y te van a hacer... Es como una cantidad de narrativas bastante hostiles, bastante violentas, y lo más lindo de este caso fue el cambio de perspectiva, que digamos que como practicantes en principio tendemos como a estigmatizar, como a decir, ay, tenemos un chico que es antisocial, tenemos un chico que tiene problemas de conducta, ¿no? Un poco el tema de la oveja negra que suele verse como a nivel social, pero fue muy bonito, sobre todo en la experiencia con mis supervisores clínicos, entender que el dolor podía producir eso, ¿no? Entender que el dolor emocional era capaz incluso de causar que una persona tuviese conductas tan hostiles a una edad tan corta. Entonces el caso fue precioso, porque fue un niño que a medida que se le fue escuchando y fue poniendo como su dolor en un lugar seguro, fue encontrando otra versión de sí mismo, una versión más tranquila, prosocial, una versión más equilibrada, y realmente es que se notó bastante el cambio, ¿no? Entonces creo que ese caso me marcó muchísimo. Ya ahora que hablaste de estigmatizar como a los pacientes o cosas así, ¿cierto? Pues, ¿qué consejos o cómo harías tú para identificar o aconsejar a las personas cómo identificar en qué momento deben de pedir ayuda a un psicólogo, pero sin que se sientan juzgados, o que si al uno decirle como que, o estigmatizados es mala palabra, que uno les diga como que no, es que necesitas ayuda o alguna cosa, y digan como que no, yo no quiero un loquero, yo no estoy loco, alguna cosa así? ¿Qué dirías tú para romper eso? Digamos que en principio nombres algo muy importante, y es que la gente manda a otras personas a consulta de cualquier manera, y creo que eso se ha convertido un poco como en una forma como de superioridad moral, y a veces como de violencia simbólica, ¿no? Como, ay no, pero a usted le hace falta ir a terapia, usted debería ir donde el psicólogo, y creo que esa como que no es la forma más adecuada de sugerir a las personas que lleguen a terapia, ¿no? Y sobre todo cuando es público, porque ocurre mucho como en situaciones públicas. Creo que la manera pues como de sugerir a las personas es un poco en ambientes privados, escucharle y preguntarle si se siente motivado para trabajar algo sobre eso, o si considera que algo de allí debe ser cambiado, debe ser mejorado, ¿no? Como que las personas desde su propia iniciativa podemos encontrar como esta conciencia
de qué de lo que tenemos estamos dispuestos a cambiar y qué no estamos dispuestos a cambiar, ¿no? Porque eso es un tema completamente voluntario. Entonces, respondiendo a la pregunta que haces de cuándo saber buscar terapia, acá hay algo muy particular y es que a veces se tiene como una noción un poco de la productividad asociada a la salud mental, y es pensar que una persona cuando ya no puede socializar o no puede trabajar o no puede estudiar es cuando debe consultar, ¿no? Cuando se te volvió un gran problema y se vuelve desadaptativo. Pero creo que realmente las personas deberíamos consultar para entender nuestro dolor, así de simple. Es como que tú vas a terapia, entiendes tu dolor, entiendes la forma de afrontar el dolor, entiendes los errores, los hábitos que has adquirido que pronto no son tan chéveres, entiendes tus necesidades, entiendes cómo comunicarlas, entiendes cómo relacionarte. Entonces realmente eso hace que puedas estar mejor y que las personas que estén a tu alrededor estén mejor. En esa medida no creería que debemos enviar a las personas a terapia cuando ya no funcionen socialmente, ¿no? Creo que ese concepto hay que empezar como a revisarlo, sino un poco como cuando quieran entenderse mejor, ¿no? Cuando quieran entenderse mejor y cuando quieran trabajar en sí mismos, así de simple. Continuando con nuestra invitada especial, empatando con la pregunta anterior de salud mental, que ahora hay campañas y le están dando más importancia a lo que es estar bien. ¿Por qué crees que ahora le están dando esa importancia que antes no le daban? Ok, bueno, creo que hay muchos factores. Uno de ellos es que los diagnósticos son cada vez más evidentes, no necesariamente porque existan más, sino porque se habla más del tema. También porque es alarmante ver cómo las estadísticas que hay en el tema de la edad, que cada vez a edad menor se encuentran algunos diagnósticos bien delicados en salud mental, y por supuesto el que mencionabas ahora, ¿no? La conducta suicida ha llamado mucho la atención. Sin embargo, creo que acá hay un fenómeno global que es el tema de la pandemia, que yo creo que mis colegas estarán de acuerdo conmigo, que disparó la consulta impresionante para psicoterapia, ¿no? Para hacer tratamiento psicológico, lo cual no quiere decir que haya más problemas, quiere decir que consultan más y que las personas están más interesadas en resolverlos, ¿no? Pero creo que la pandemia vino a jugar un papel bien importante, que precisamente es un papel variable, ¿no? Es decir, no es como que la pandemia detonó todas las crisis, no, porque la pandemia también unió personas, la pandemia nos hizo más conscientes, la pandemia nos hizo como evaluar nuestras prioridades, nos hizo cambiar de vida, ¿no? Como que vino a afectar positiva o negativamente de muchas maneras, pero creo que a nivel de salud mental fue como una especie de lupa. Como que pones una lupa y miras de cerca y estás quieta, ya estás detenida y puedes decir, uy, ¿esto estaba aquí? Y eso creo que nos ayudó mucho. Nos ayudó a parar, nos ayudó a dejar de distraernos, nos ayudó a tener que encontrarnos y tener que enfrentarnos con la quietud, la soledad, la incertidumbre, ¿no? Y las preguntas, ¿no? Preguntas sin respuesta. Creo que eso a nivel humano fue importante. Ahora ya una pregunta más personal para ti. ¿Qué te inspiró, o qué te inspira a seguir en el día a día con esta noble profesión? Y es un poema, creo. Es un poema súper lindo que precisamente se llama Los Fueguitos. No sé si lo han escuchado, Los Fueguitos. Es un poema súper lindo donde dice que cada persona es un fueguito distinto, ¿no? Y algunos fueguitos alumbran de forma incandescente, están llenos de vida, otros más apagaditos, otros medianos. Y creo que es súper lindo en esta profesión entender eso, como la subjetividad, como la gran variación que hay entre las personas, la autenticidad que hay en el ser humano. Pero creo que también algo que motiva mucho y que da mucha gasolina es la capacidad de cambio del ser humano. Esa es la cosa más preciosa que yo he podido ver en la vida, ¿no? Es como que cuando tú llegas a tu consultorio y aparece una persona con un tema súper complicado y esa persona en muchas ocasiones ha perdido un poco de fe en sí misma, y tú poder llegar, mirar a esa persona y no dejarte llevar por el pesimismo ni por el miedo a la dificultad de lo que está presentando la persona, confiar, dar un voto de confianza en esa persona y luego ver cómo florece, creo que es una de las cosas más maravillosas que hay, ¿no? Es como que si puedes creer realmente en el cambio puede ocurrir.
y las personas podemos cambiar de formas increíbles. Y estoy hablando del niño de 5 años, incluso llegué a atender de 4 años también. Estoy hablando del adulto de 88 también, ¿no? Estoy hablando de personas muy distintas. Estoy hablando también de temas de género, ¿no? Tanto de las mujeres que consultamos mucho más, como de hombres que me han llegado a los 60 años a decir: Sara, estoy consultando porque tengo una masculinidad que no es sana y le he hecho daño a mi esposa y quiero cambiar eso. Es una cosa maravillosa, o sea, escuchar esas cosas en consulta, sientes tú que tienes una fracción muy linda de la experiencia humana. ¿Qué mensaje o qué recomendación le darías a una persona que quiere ingresar a estudiar esta carrera? Yo creo que muy relacionado con lo que te decía ahorita, para estudiar esta carrera hay que creer en el ser humano. Y creo que la principal recomendación que yo haría es que la persona se haga la pregunta si realmente cree en el ser humano o cree que puede creer. Porque estar frente a un profesional que no cree en ti limita tu posibilidad de mejora a un 80%. Entonces, si tú como ser humano crees en el ser humano, entonces puedes ser muy buen psicólogo, sin importar en el área en la que estés. Pero si tú no crees en el ser humano, va a ser un gran problema, ¿no? Básicamente sería eso. Ya hemos tocado muchos temas, pero te quería preguntar, ¿tú cómo crees que a nivel de sociedad podemos contribuir? Bueno, esta pregunta es súper importante, porque creo que muchas veces cuando hablamos de salud mental, hablamos del sector salud, hablamos del Estado, ¿no? Pero las personas hacemos parte del Estado y las personas, por supuesto, cada una y en sociedad, tenemos mucho que ver con la salud mental de quien tengamos al lado, ¿no? Y creo que precisamente hay que retomar la premisa de que los seres humanos somos seres interdependientes y en esa medida siempre dependemos de un otro, ¿no? Es decir, desde que nacemos somos alimentados por alguien más, no somos como los caballitos o las cebras que estamos caminando rápido, ¿no? Varios años tardamos, entonces necesitamos mucha ayuda. Para morir también necesitamos ayuda y estar acompañados. Es decir, somos seres interdependientes y siempre vamos a requerir de otra persona. Entonces, creo que lo más importante acá es que sigamos trabajando en el tejido social y que hagamos sentir a las personas parte de algo, ¿no? Yo voy a un gimnasio, sí. Y ese gimnasio precisamente creo que ha jugado un papel importante. Y es que varias personas lo han dicho, es como que yo vengo hasta ahora porque hasta ahora vienen los míos, porque esta hora es mi hora, el equipo de tal y tal hora, ¿no? Y cosas tan simples pueden hacer que una persona quiera levantarse cada día, ¿no? Saber que después de la jornada van y se encuentran con su team, ¿no? Cosas tan simples como esas, o que tú tienes rituales, ¿no? Tienes rituales con tu familia, que tú los sábados al mediodía te vas a almorzar con tu mamá, o que tú los viernes en la noche te tomas un tecito o una soda saborizada con tus amigas, ¿no? Entonces este tema del lazo social, de cómo hacemos sentir a las personas parte de algo, parte de una sociedad, sentirlas bienvenidas, que tengan relevancia y que tenga un sentido su presencia allí, creo que eso en gran medida puede ayudar a que la salud mental de las personas esté mejor.